Las reglas del béisbol, o béisbol, son el compendio de normas encargadas de regular la disposición del campo y el comportamiento de los jugadores involucrados en esta práctica deportiva. Para practicar este deporte es necesario que tanto jugadores como entrenadores las cumplan. Las prácticas recreativas que incorporaban el uso de un palo y una pelota se remontan al origen de las civilizaciones. No obstante, el béisbol como pasatiempo deportivo surge en 1744 en Inglaterra. Para el año 1796 fueron publicadas las primeras reglas para este deporte. El estadounidense Alexander Cartwright, entre 1845 y 1848, fue el encargado de promover la regulación del béisbol, hasta convertirlo en una práctica deportiva de equipo, impulsando su rápido desarrollo en Estados Unidos. La Conferencia Mundial de Béisbol y Softball es la responsable de actualizar y hacerle seguimiento al cumplimiento de estas reglas a nivel mundial. En este video te explicaremos el equipamiento, jugadores, pista, forma de jugar, puntuación, rotaciones y características de la pista de este gran deporte. Si quieres aprender más de este y otros temas, puedes visitar el enlace de la descripción en livedirt.com. Equipamiento. El equipamiento necesario para jugar al béisbol consta de los siguientes artículos. Pelota. La pelota es de forma esférica, de 22.8 a 23.5 centímetros de circunferencia y tiene un peso de 142 a 149 gramos. Está construida con un centro de caucho corcho, envuelto por hilos y cubierta por dos tiras de cuero de caballo o de vaca de color blanco y cosidos con hilo color rojo. Bate. El bate es un palo cilíndrico, macizo y liso de madera, de 42 pulgadas, 106.6 centímetros de largo y 2.61 pulgadas, 6.63 centímetros de diámetro en la parte más gruesa. La manija del bate, donde se colocan las manos, no debe ser mayor a 18 pulgadas, lo que es lo mismo a 45.7 centímetros de longitud. Uniforme. Los uniformes de todos los jugadores del equipo deben ser exactamente iguales, tanto el pantalón como la camisa. Se utilizan diferentes colores por equipo para poder identificar a los jugadores dentro del campo. Es obligatorio el uso de un número en la espalda, diferente para cada jugador del mismo equipo, el cual debe tener 6 pulgadas, es decir, 15.2 centímetros de altura. Cascos y protectores. Casco del receptor. El receptor debe utilizar un casco y una careta de protección mientras está recibiendo un lanzamiento. Además, lleva protectores para el pecho y para las piernas. Casco de bateador. El casco del bateador debe poseer una o dos cubiertas para los oídos. Guantes. Dependiendo de la posición que ocupe el jugador, debe utilizar distintos tipos de guantes. Guantes del receptor. El guante del receptor es el más grande y más acolchado de todos. Está hecho de cuero y no poseen huecos individuales para los dedos. Guante de primera base. El guante del jugador de primera base, al igual que el del receptor, no posee huecos individuales para los dedos y también es de cuero. Es más pequeño y no tiene tanto acolchado. Guante de los jugadores de campo. Estos son los guantes más pequeños del juego, son de cuero y poseen huecos para cada uno de los dedos. Jugadores. El equipo que se encuentra defendiendo posee 9 jugadores en el campo. Estos son lanzador o pitcher. Se localiza en el montículo ubicado en el centro del campo. Debe arrojar la pelota al receptor evitando que el bateador golpee la bola. Receptor o catcher. Se ubica detrás del home y del bateador. Debe recibir la pelota del lanzador. Primera base. Es uno de los puestos fundamentales, dado que se producen muchos outs o eliminaciones en su posición. Segunda base. Está ubicado detrás del lanzador. Tercera base.
es el jugador que defiende la última base, antes del home o última base. Parador en corto, campo corto, torpedero o shortstop. Se ubica entre la segunda y la tercera base. Es una posición muy dinámica dado que muchos de los bateos van en esa dirección. Jardinero izquierdo. Cubre la posición detrás de la tercera base. Debe intentar atrapar las bolas enviadas a su sector y devolverlas lo más rápido posible. Jardinero central. Ocupa la posición central, detrás de la segunda base. Las pelotas que van a su sector son, generalmente, menos complicadas que las que van a los costados. Jardinero derecho. Al igual que el jardinero izquierdo, debe atrapar y devolver las bolas que caigan en su sector. Se ubica detrás de la primera base. El equipo que se encuentra atacando posee. Bateador. Se ubica en el home y debe batear la pelota para intentar avanzar cuantas bases se le sea posible. Luego se convierte en un corredor. Corredor. Los corredores son los encargados de anotar puntos para el equipo que se encuentra atacando. Deben ir avanzando por las bases hasta llegar al home, sin ser eliminados. Pista o cancha. Las diferentes medidas de la pista son las siguientes. Cuadro o infield. El cuadro o infield es un cuadrado cuyos lados son de 90 pies, 27.4 metros de largo. Se encuentra delimitado en 3 de sus esquinas por las bases, las cuales son hechas de lona, y otras de sus esquinas es una losa plana de goma, con forma de pentágono que es llamada home. A los lados del home se encuentran 2 rectángulos, uno para el bateador y otro para el receptor. Desde el home parten 2 líneas rectas hasta el final del campo. Una pasa por la primera base y la otra por la tercera. Se usan para marcar la ubicación final de la pelota cuando es bateada. El camino entre el home y las bases, así como el montículo del lanzador, están hechos de tierra y el resto del campo es de césped natural o sintético. Montículo del lanzador. El montículo del lanzador es un círculo de tierra de 18 pies, 5.5 metros de diámetro, ubicado casi en el centro del cuadrado. Posee un rectángulo de color blanco hecho de goma, precisamente a 60.6 pies, 18.5 metros del home, y es desde donde el lanzador lanza la pelota. Adicionalmente se encuentra elevado con respecto al resto del campo. Jardín. El jardín es la parte más alejada del home. Puede ser de césped natural o sintético. Se encuentra delimitado por las líneas de falta que parten desde el home y una cerca que, dependiendo de los estadios, se puede encontrar entre los 290 y los 400 pies, 88 y 122 metros. Periferia. En la periferia se encuentran los banquillos, donde se ubican los jugadores que no participan en el juego. Se encuentran también la zona de calentamiento donde calientan los lanzadores. La caja del entrenador se ubican entre la primera y la tercera base, por fuera de las líneas de falta. Se utiliza para dar indicaciones a los jugadores. Están también los círculos de espera, en donde calientan los bateadores que están próximos a participar en el juego. Juego. Se compone de 2 equipos, como mínimo de 9 jugadores cada uno, que van alternando las posiciones para atacar o defender. Ataque. El equipo que ataca dispone un jugador para batear la bola arrojada por el lanzador del equipo contrario. Si logra batear la bola, deberá pasar por tantas bases como le sea posible, antes de que el equipo contrario devuelva la pelota al lanzador. El corredor puede avanzar por las bases, hasta el home, hasta que suceda alguna de estas situaciones. La pelota llega a la base antes de que el corredor. Se atrapa la pelota en el aire sin que toque el piso. El bateador no golpea la pelota por 3 veces o la golpea por fuera de las líneas de falta. Strikes. Cuando se eliminan 3 jugadores del juego, se intercambian los roles. Defensa.
El equipo que defiende dispone de 9 jugadores en el campo. El lanzador debe intentar eliminar al bateador tratando de que no batee la pelota. Si el lanzador comete 4 faltas o bolas, el bateador puede avanzar a la primera base. Puntuación. Se anota un punto o carrera cada vez que un jugador del equipo que se encuentra en la posición de ataque recorre todas las bases sin ser eliminado y llega al home. El juego tiene una longitud de 9 entradas por equipo. En el caso de empate en el marcador, al final de la 9ª entrada, el partido debe continuar hasta que un equipo anote más carreras. Rotaciones. La rotación en el béisbol se refiere a cuando se cambian los lanzadores que inician el partido entre un juego y otro. El motivo de esto es que habitualmente un lanzador no es sustituido durante el juego, por lo que necesita un descanso de unos 3 a 5 días para poder volver a jugar. Un equipo profesional de béisbol puede tener en su lista de jugadores alrededor de 5 lanzadores, los cuales van rotando secuencialmente para iniciar los diferentes juegos.